Esto es para la comunidad científica y para los que creen en el poder de la ciencia. Paso a paso, nuestros investigadores cuestionan, exploran y descubren lo desconocido, alimentados por la imaginación, solos o con otros, repitiendo un experimento miles de veces hasta conseguirlo. Una vez, pero para siempre. Tomando decisiones valientes, desafiando los límites y eligiendo una y otra vez guiarse por la ciencia. En las decisiones diarias, en las interacciones de cada día, sin importar dónde estén. Porque poner la ciencia en el centro de todo es imprescindible para entender y transformar las enfermedades. La mejor forma de cambiar la vida de las personas. Por eso creemos en el poder de la ciencia. Esto es para la comunidad científica y para los que creen en el poder de la ciencia. Paso a paso, nuestros investigadores cuestionan, exploran y descubren lo desconocido, alimentados por la imaginación, solos o con otros, repitiendo un experimento miles de veces hasta conseguirlo. Una vez, pero para siempre. Tomando decisiones valientes, desafiando los límites y eligiendo una y otra vez guiarse por la ciencia. En las decisiones diarias, en las interacciones de cada día, sin importar dónde estén. Porque poner la ciencia en el centro de todo es imprescindible para entender y transformar las enfermedades. La mejor forma de cambiar la vida de las personas. Por eso creemos en el poder de la ciencia. Esto es para la comunidad científica y para los que creen en el poder de la ciencia. Paso a paso, nuestros investigadores cuestionan, exploran y descubren lo desconocido, alimentados por la imaginación, solos o con otros, repitiendo un experimento miles de veces hasta conseguirlo. Una vez, pero para siempre. Tomando decisiones valientes, desafiando los límites y eligiendo una y otra vez guiarse por la ciencia. En las decisiones diarias, en las interacciones de cada día, sin importar dónde estén. Porque poner la ciencia en el centro de todo es imprescindible para entender y transformar las enfermedades. La mejor forma de cambiar la vida de las personas. Por eso creemos en el poder de la ciencia. Esto es para la comunidad científica y para los que creen en el poder de la ciencia. Paso a paso, nuestros investigadores cuestionan, exploran y descubren lo desconocido, alimentados por la imaginación, solos o con otros, repitiendo un experimento miles de veces hasta conseguirlo. Una vez, pero para siempre. Tomando decisiones valientes, desafiando los límites y eligiendo una y otra vez guiarse por la ciencia. En las decisiones diarias, en las interacciones de cada día, sin importar dónde estén. Porque poner la ciencia en el centro de todo
es imprescindible para entender y transformar las enfermedades. La mejor forma de cambiar la vida de las personas. Por eso creemos en el poder de la ciencia. Esto es para la comunidad científica y para los que creen en el poder de la ciencia. Paso a paso, nuestros investigadores cuestionan, exploran y descubren lo desconocido, alimentados por la imaginación, solos o con otros. Repitiendo un experimento miles de veces hasta conseguirlo. Una vez, pero para siempre. Tomando decisiones valientes, desafiando los límites y eligiendo una y otra vez guiarse por la ciencia. En las decisiones diarias, en las interacciones de cada día, sin importar dónde estén. Porque poner la ciencia en el centro de todo es imprescindible para entender y transformar las enfermedades. La mejor forma de cambiar la vida de las personas. Por eso creemos en el poder de la ciencia. Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí reunidos hoy gracias a la colaboración de AstraZeneca para debatir sobre algunos aspectos interesantes de este nuevo grupo de tratamiento que es los ISGLT2. En principio tenemos a dos ponentes del Hospital Universitario de Marqués de Valdecilla, dos magníficos ponentes que son el doctor Manuel Cobo y la doctora Gemma Fernández Fresnedo, que nos van a un poco tratar aspectos más relevantes sobre los quizás dos principales estudios en el eje cardiorrenal, que es un poco el leitmotiv de esta charla, el estado de arte del eje cardiorrenal. Estos trabajos son el DAPA-CKD y el DAPA-HF, que tratan un poco sobre la molécula que vamos a tratar hoy, que es la dapaglifosina, y yo creo que son dos charlas muy interesantes. En principio tratan sobre dos problemas absolutamente relevantes, como son la enfermedad renal crónica y la insuficiencia cardíaca con fracción reducida, y las interrelaciones que hay entre ambas. Yo creo que pueden dar debate muy interesante, y la idea es que después de las ponencias, que serán breves, unos 10 minutos cada uno, habrá un turno de preguntas y si queréis podéis ya, a medida que vayan discurriendo las charlas, ir formulándolas en la descripción que sale en la web. Yo creo que ya sin más dilación vamos a empezar primero con la doctora Gemma Fernández, que nos va a tratar un poco los aspectos más relevantes sobre el trabajo CKD sobre dapaglifosina. Gemma, cuando quieras. Vale, Gonzalo, muchísimas gracias. Pues sí, efectivamente yo voy a intentar un poco comentar los resultados más relevantes del estudio DAPA-CKD, que son tremendamente importantes en el mundo de la nefrología y que vienen un poco a, bueno, pues yo creo que apoyar los datos de los estudios previos que hay también con este nuevo grupo de fármacos. Que inicialmente, yo decir que son fármacos que salieron con una indicación evidentemente para tratar la diabetes, pero yo creo que podríamos decir que son fármacos hoy en día que su efecto fundamental es reno y cardioprotector y que secundariamente bajan el azúcar. O sea, he cambiado totalmente un poco el planteamiento de la indicación de estos fármacos.
Decir que la reunión, pues me encanta que sea con cardiología. Yo creo que cardio y riñón, y de hecho existe un síndrome que es el síndrome cardiorrenal, estamos íntimamente relacionados. La enfermedad renal conlleva mucho riesgo cardiovascular y es la causa más importante de muerte de nuestros pacientes. Y de hecho, pues siempre se dice que el riesgo de llegar a diálisis es casi menor que el riesgo de morirse de un evento cardiovascular. Y al mismo tiempo, el paciente cardiológico es un paciente que tiene mucho riesgo de tener enfermedad renal, con lo cual existe una conexión cardiorrenal bastante marcada. Los dos parámetros más importantes que medimos los nefrólogos, filtrado glomerular y albuminuria, pues son dos parámetros que debemos tener en la cabeza continuamente, porque cuando cambian o varían o empeoran, pues claramente aumenta el riesgo. Una caída de filtrado o un aumento de albuminuria supone un aumento del riesgo cardiovascular, claro, ¿vale? Y de riesgo también de insuficiencia cardíaca, pero bueno, un riesgo cardiovascular importante y efectivamente, vamos, sobre todo la albuminuria, hoy en día es un marcador de riesgo de progresión de enfermedad renal, ¿vale? La enfermedad renal, cuando hablamos de los pacientes diabéticos, pues es una de las complicaciones más importantes y que marca su pronóstico, como todos sabemos, ¿vale? Entonces, para prevenir la enfermedad renal, y bueno, tanto en grupos diabéticos como no diabéticos, pues ¿qué tenemos hasta ahora? Pues fundamentalmente el control de los factores de riesgo, fundamentalmente hipertensión y diabetes. Y luego el control de los factores del estilo de vida, pues es importante el control de la obesidad, de la dislipemia, tabaco. Respecto a la enfermedad renal es muy importante además evitar todos esos factores iniciadores que a veces hacen que un paciente, bien porque se le da un nefrotóxico, o bien porque hace un proceso obstructivo, o bien porque hace cualquier proceso sistémico, hace un fracaso renal que muchas veces no recupera y queda ahí un daño establecido que supone la puntilla de inicio de esa enfermedad renal que, como comento, es un factor de riesgo cardiovascular muy importante. Entonces, hasta ahora, importante el control de diabetes, control de la hipertensión y hasta ahora que tenemos bloqueo del sistema renina-angiotensina que nos permite controlar la hipertensión, pero también nos permite controlar y reducir la proteinuria porque son fármacos antiproteinúricos, ¿vale? Entonces, realmente, ¿qué tenemos los nefrólogos en nefroprotección en los últimos años? Pues la verdad que tenemos muy poco. Hemos tenido evidencias claras, tanto en nefropatía diabética y menos en no diabética, del uso del bloqueo del sistema renina-angiotensina, pues en los estudios IDNT, el renal, el REN, que era en población no diabética. Pero en los últimos años, decir que prácticamente en la última década, pues los estudios que ha habido, pues la verdad que nos han fallado. La bardoxolona, que tenía muy buenas expectativas, hubo que suspenderla porque en la rama de tratamiento iban peor. La utilización de doble bloqueo fue también un problema porque se vio que los que utilizaban doble bloqueo iban peor, el estudio On Target, ¿vale? El alisquirem, que tenía un amplio grupo de ensayos clínicos y se puso en marcha pues muchísimo dinero y pues también hubo que retirar porque hubo peor beneficio en aquellos pacientes que utilizaban el alisquirem con un IECA o un ARA2. Y todo esto ha ocurrido que en los últimos años realmente, pues salvo bloqueo del sistema de angiotensina, no teníamos ningún tratamiento innovador, ¿vale? El bloqueo del sistema de angiotensina está claramente demostrado el beneficio nefroprotector que tiene, pero claro, los pacientes mantienen un riesgo renal residual, es decir, tú les tratas, mejora y disminuye el riesgo, disminuye la progresión, pero todavía hay un porcentaje de pacientes que a pesar de su uso siguen evolucionando a enfermedad renal terminal y teniendo mortalidad. Esto es lo que llamamos el riesgo renal residual y necesitamos algo más que nos permita reducir un poquito más el riesgo de estos pacientes. Entonces, de repente surgen estos fármacos antidiabéticos, los glucosúricos, que nos aportan una nueva oportunidad para conseguir un efecto nefroprotector y cardioprotector más allá del propio control de la diabetes, ¿vale? Entonces, estos fármacos, todos sabidos, lo que hacen es bloquear el receptor, el SGLT2, que está en el túbulo contorneo proximal, inhiben la absorción de glucosa y de esta manera se consigue su efecto antidiabético, ¿vale? Su efecto cardioprotector y nefroprotector se ha demostrado en los tres grandes ensayos, el EMPA-REG, el CANVAS y el DECLARE, con EMPA, con CANA y con dapaglifosina. En todos ellos el objetivo primario era el MACE y en todos se demostraba su efecto beneficioso. En el EMPA-REG eran unos 7.000 pacientes, en el CANVAS eran unos 10.000 pacientes y en el DECLARE eran unos 17.000. Por ejemplo, en el PARREG la mayoría eran pacientes de enfermedad de muy alto riesgo cardiovascular, todos tenían enfermedad cardiovascular. En los otros dos había un porcentaje más bajo, pero bueno, en todos ellos se demostraba una reducción del MACE, claro, entre un 15 y un 20%.
Y estos no eran de objetivo renal, el objetivo renal era secundario, pero realmente cuando se analizaba el objetivo renal, pues también se veía cómo había una reducción de la progresión a enfermedad renal, pues entre un 30 y un 40%, o sea, incluso mayor que la que habíamos conseguido con IECAS y ARA2, ¿vale? Posteriormente sale el CREDENCE, que era un objetivo, este ensayo era de objetivo específicamente renal. Es decir, aquí el objetivo primario era reducción de la progresión, de duplicar la creatinina, de llegar a diálisis, y aquí decir que este estudio, hubo que suspender prematuramente también porque se veía que la rama de tratamiento iba claramente mejor que la rama de placebo, ¿vale? Los efectos de protectores o nefroprotectores de estos fármacos, bueno, pues por un lado los efectos sistémicos, porque baja la presión, bajan el peso, evidentemente su efecto antidiabético también influye, mejora la insulina, mejora el ácido úrico, y luego existen unos efectos directos renales que pueden apoyar este efecto nefroprotector que tienen. Por un lado disminuyen la hiperfiltración glomerular, reconducen o recolocan el feedback tubulo-glomerular al disminuir la cantidad de sodio que llega a la mácula, ¿vale? Y luego pues disminuyen a nivel intersticial la hipertrofia tubular, disminuyen inflamación a través de los cuerpos cetónicos, también producen cambios en la distribución de oxígeno, mejoran la anemia. Bueno, pues todos son mecanismos que pueden apoyar este efecto beneficioso. Entonces, ¿podemos trasladar todos estos resultados que hemos obtenido en estos estudios a población no diabética? Pues esto es lo que nos ha confirmado el estudio el DAPA-CKD, que es lo que voy a pasar un poco a presentar en la última parte. En este estudio se decía, bueno, hombre, si este efecto tan positivo se obtiene en población diabética, pues igual también esto se puede ver también en población no diabética. Y en el DAPA-CKD se incluyó a pacientes que eran tanto diabéticos como no diabéticos. La tasa de filtrado estaba entre 25 y 75 y eran pacientes con albuminiurias entre 200 y 5.000. Todos tenían bloqueo del sistema de angiotensina y tanto eran diabéticos como no diabéticos, ¿vale? Decir así como los datos de inclusión, fundamentalmente el 70% de las dos ramas eran diabéticos y decir que el 99% estaban con IECAS y con ARA2. Y enfermedad cardiovascular tenía aproximadamente un 37% de los pacientes, ¿vale? Si hacíamos una diferencia entre diabéticos y no diabéticos, prácticamente no había diferencias. Las medias de filtrados eran en torno a 43, 44 y las medias de albuminuria pues aproximadamente 1000. O sea, una población con enfermedad renal claramente establecida y albuminúrica, ¿vale? Cuando analizábamos las causas de enfermedad renal, pues un porcentaje importante eran diabéticos, pero de los no diabéticos las causas pues eran enfermedades glomerulares, nefropatía isquémica, nefroangiosclerosis, eran las otras causas de enfermedad renal. Dentro de los pacientes diabéticos, evidentemente, la mayoría, el 86%, la causa de enfermedad renal era la diabetes, pero había un 15% que, aunque eran diabéticos, había otra causa de enfermedad renal, glomerulonefritis, nefropatía isquémica, bueno, y otras causas, ¿vale? ¿Qué resultado se vio en este estudio? Bueno, se vio que el objetivo primario, que era caída de filtrado, un objetivo como el CREDENCE, claramente renal. Caída de filtrado más de un 50%, enfermedad renal terminal, muerte renal o cardiovascular. Había una reducción de un 39% del riesgo en los pacientes tratados, que se observaba incluso ya entre los 4 y los 8 meses de empezar el tratamiento, ¿vale? Esto hizo que se paró prematuramente el estudio y se interrumpió por el efecto beneficioso en la rama de tratamiento, ¿vale? Cuando se analizaba el objetivo primario o luego se descomponía en sus diferentes componentes, se mostraba exactamente lo mismo, ¿vale? Cuando se analizaba el objetivo secundario, que era igual que el primario, pero quitando lo que es la muerte cardiovascular, efectivamente se demostraba una reducción de riesgo del 44%. Lo mismo cuando se descomponían objetivos primarios y secundarios. Se comprobaba el efecto beneficioso en cada uno de los grupos. Si analizábamos diabéticos, sí, diabéticos no. Albuminúricos, más de 1000, menos de 1000. Filtrado, menos de 45, más de 45. Los resultados eran similares y los análisis por subgrupos no mostraban diferencias, ¿vale? Como he comentado, diabéticos y no diabéticos prácticamente no había diferencia, ¿vale? Analizando el objetivo secundario, que este fue secundario de muerte cardiovascular y hospitalización, lo mismo, una reducción de riesgo del 29%, ¿vale? Viniendo un poco a decir lo mismo que nos habían dicho estudios previos, ¿vale? Y para las tasas de mortalidad, pues exactamente igual, ¿vale? Cuando analizábamos el grupo de pacientes que no tenían diabetes, que tenían otra causa de enfermedad renal, también se demostraba este efecto beneficioso, fundamentalmente, más en el grupo de pacientes con glomerulonefritis,
y menos en el grupo de nefropatía isquémica, pero bueno, también se veía el efecto beneficioso en el objetivo primario. Centrándonos concretamente en el grupo de nefropatía IgA, y yo como nefróloga, pues este dato pues sí que me era especialmente interesante, decir que los grandes estudios últimos que hemos tenido en nefropatía IgA, que son fundamentalmente el testing y el stop IgA, sobre todo con tratamiento inmunosupresor en pacientes con nefropatía IgA, eran una media de pacientes de 262 y 162. Decir que el DAPA-CKD incluyó 270 pacientes con nefropatía diabética, que era un grupo bastante grande. Pues aquí también se veía el efecto beneficioso de añadir este tratamiento a los pacientes que de base tenían única un ARA2. Respecto al filtrado, ¿qué es lo que preocupa? Efectivamente, también se veía, como se ha visto pues, en los estudios previos, que al iniciar el tratamiento se producía una caída inicial de filtrado que luego se estabilizaba y al cabo de un tiempo las curvas se cruzaban y se veía claramente como los pacientes con DAPA, el filtrado a largo plazo era mejor que los pacientes que eran del grupo placebo, ¿vale? Ya para ir finalizando, la parte de tolerancia, que quizás también la que nos preocupa. Los efectos adversos similares en ambos grupos y las cosas más así, fracturas, amputaciones, cetoacidosis, riesgo de hipoglucemia, depleción de volumen, prácticamente similares en los dos grupos de pacientes, ¿vale? Un análisis especial que se ha hecho con el uso de diuréticos, sobre todo furosemida, pues prácticamente no había diferencias en la evolución si se usaban diuréticos o no se usaban diuréticos, ¿vale? Así que un poco en resumen, este es el primer ensayo específico, ¿vale?, que compara poblaciones diabéticos y no diabéticos, comparando DAPA frente al placebo, obteniéndose una reducción en el objetivo primario de casi un 40%, ¿vale?, y de reducción en todas las causas, bueno, en el objetivo secundario, sin incluir la muerte cardiovascular, 44%, en el objetivo de MACE diríamos un 29%, o sea que estos resultados son muy consistentes con los de los estudios previos, ¿vale? Entonces, ¿esto qué puede significar? Si con el IEC del ARA2 conseguíamos una reducción de riesgo, como decíamos, de un 20%, la adición de este grupo de fármacos, tanto en población diabética como no diabética, puede suponer una reducción pues entre un 20 y un 30% adicional, ¿vale? Y si encima, por ejemplo, se me ocurre, asociamos un GLP-1, pues conseguimos igual reducir más el riesgo y de esta manera el riesgo residual que mencionaba de que los pacientes, aunque les tenemos bien tratados, siempre tienen riesgo de que les pasen cosas, este riesgo, a medida que añadimos fármacos, puede ir disminuyendo progresivamente, ¿vale? Y ya un poco para concluir, decir que existen evidencias claras del beneficio renal con tratamiento sobre el bloqueo del sistema de la angiotensina, y eso es indudable que hoy en día nuestros pacientes con enfermedad renal deben llevar estos tratamientos, pero que hoy en día tenemos nuevas evidencias con estos fármacos que suponen un gran paso en la prevención de la enfermedad renal diabética, pero también podemos decir que tienen un lugar muy importante en la enfermedad renal, ¿vale? Y esto pues tiene que llevar a que pues las fichas técnicas probablemente haya que cambiar para poder utilizar con seguridad estos fármacos. Pues nada, esto es un poco lo que yo quería un poco pues bien, presentar. Muchas gracias, Gemma. Yo creo que vamos a continuar ya directamente también con Manu, que nos va un poco a revisar también, en este caso, el DAPA-HF. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo, y gracias, Gemma, por la charla tan bonita que has dado. También quería dar las gracias a AstraZeneca porque una vez más pues, está aquí un cardiólogo hablando de diabetes, cosa que hace unos años pues, podía ser un poco contradictoria, pero bueno, pues en los últimos años hemos atendido a una revolución en ensayos clínicos y en la aparición de un nuevo grupo farmacológico que nos está cambiando la práctica clínica en los últimos años. Como ya ha dicho Gemma, hemos partido de prácticamente desde el 2015 con unos ensayos pivotales en el que utilizábamos unos glucosúricos con una potencia hipoglucémica bastante discreta, que se vieron obligados a hacer unos ensayos de seguridad por parte de las agencias reguladoras y que bueno, pues nos dieron la sorpresa de que tenían unos tremendos beneficios a nivel cardiovascular y a nivel renal. Tanto la empagliflozina como la canagliflozina como la dapagliflozina pues, nos dieron la sorpresa de que eran unos fármacos de que provocaban unos descensos muy importantes
en el endpoint de ingreso por insuficiencia cardíaca o descompensación por insuficiencia cardíaca, consiguiendo unas reducciones del 30%. Y todo esto era más importante todavía porque teníamos que tener en cuenta que era en una población que no tenía insuficiencia cardíaca prevalente. Eran pacientes que bien tenían enfermedad cardiovascular o que eran pacientes de alto riesgo cardiovascular, pero que no tenían disfunción ventricular y que no tenían insuficiencia cardíaca. Claro, eso suponía un cambio en el enfoque que nos incitaba pues, a generar nuevas hipótesis y a seguir avanzando en el conocimiento de estos fármacos. Algunas de las moléculas, como en concreto dapagliflozina en el DECLARE, que se publicó en el 2019, incluso conseguía estos riesgos en una población de un riesgo bajísimo, tan bajo como que en el grupo control, con una tasa de eventos bajísimos, pues la dapagliflozina consiguió demostrar disminución de los ingresos por insuficiencia cardíaca. Pero sí, de toda la población de 17.000 pacientes, extrapolábamos a aquellos pacientes que sí que tenían disfunción ventricular. En ese subgrupo de pacientes, incluso conseguíamos disminuir la mortalidad cardiovascular, la mortalidad global y los ingresos por insuficiencia cardíaca. Claro, todo esto generaba un germen de evidencia que nos obligaba a desarrollar ensayos clínicos en pacientes ya con una población específicamente de insuficiencia cardíaca y ya siendo todavía mucho más ambiciosos, pues en una población de insuficiencia cardíaca incluso que no tuviese insuficiencia cardíaca. Esto es lo que hizo que apareciese el DAPA-HF. Aunque lo estemos presentando ahora, ya es un ensayo clínico del que tenemos conocimiento desde el año pasado, desde septiembre del 2019, que se presentó en el europeo, y podemos decir sin lugar a dudas que fue el ensayo clínico más importante del europeo de cardiología del año 2019 por los resultados que aportó a la comunidad científica. El DAPA-HF es un ensayo clínico randomizado, doble ciego, en el que se enfrentaba el tratamiento con dapagliflozina 10 miligramos frente a placebo en una población de 4.740 pacientes y con un tiempo de seguimiento medio de 18 meses. La población de estudio era una población de estudio de pacientes de más de 18 años que tenían el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, con fracción de eyección por debajo del 40% y que tenían péptidos natriuréticos elevados. Péptidos natriuréticos elevados que se suponían un NT-proBNP por encima de 600 o un NT-proBNP por encima de 400 en el caso que hubiesen tenido ingreso por insuficiencia cardíaca reciente. Todo esto en pacientes con un filtrado de más de 30 y además con el condicionante de que debían de estar con el tratamiento médico optimizado acorde a las guías, tanto médico como por dispositivos, durante al menos un mes de tratamiento estable. Y todo esto además, y muy importante, independientemente de que el paciente fuese diabético o no, independientemente del estado glucémico del paciente. El endpoint primario es el endpoint primario habitual en este tipo de ensayos clínicos en los últimos años. Valoraban la mortalidad cardiovascular más los ingresos por insuficiencia cardíaca o las atenciones en el servicio de urgencias por descompensaciones puntuales como endpoint primario, y como endpoint secundarios pues se valoraban cada uno de los componentes del endpoint primario por separado, así como también se medían unos test de calidad de vida medido por la ya conocida escala de Kansas City, así como la mortalidad global. Y por supuesto, como todos nuestros ensayos, había un endpoint renal que también entraba dentro de los endpoints secundarios. Ahondando un poquito más en los criterios de inclusión y de exclusión, como siempre también en este tipo de ensayos, pues tenemos que tener en cuenta que estos son fármacos que utilizamos en pacientes con diabetes tipo 2, los pacientes con diabetes tipo 1 quedan excluidos, pacientes con antecedentes de cetoacidosis diabética también están excluidos y deberían ser pacientes que tenían filtrados de más de 30 y tensiones arteriales sistólicas por encima de 95 milímetros de mercurio. La población que fue incluida en el DAPA-HF es una población que es bastante similar a lo que podemos encontrar en otros ensayos clínicos previos o en otros registros internacionales. Era una población con una mediana de edad de 66 años. La fracción de eyección mediana fue del 31% y fundamentalmente un 50% de los pacientes eran de etiología isquémica y un 50% pues, de otras etiologías.
Un 47% de los pacientes tenían un ingreso previo por insuficiencia cardíaca y eran una población de pacientes que tenían un tratamiento médico muy optimizado, con cifras por encima del 90% de tratamiento beta-bloqueante, cifras por encima del 90% de inhibición del eje renina-angiotensina-aldosterona y casi más de un 70% de pacientes que tomaban tratamientos con inhibidores de la aldosterona. De manera muy importante, y ya por primera vez en un ensayo clínico ya aparece una proporción de pacientes del 11% que ya recibían sacubitril o valsartán como tratamiento de base, que pues, como ya sabéis, es un fármaco pues, que tenemos disponible desde el 2015. El porcentaje de pacientes que tenían un desfibrilador era un 26% y un 7-8% de pacientes con resincronización. Como hemos dicho, este ensayo clínico incluyó pacientes tanto diabéticos como no diabéticos. En este grupo de pacientes teníamos un 42% de pacientes no diabéticos ya conocidos, más un 3% de pacientes diabéticos que se diagnosticaron de nuevo. Pero luego en el grupo de no diabetes también había cierta estratificación de los pacientes en función de la glicosilada, de tal manera que casi un 16-18% de los pacientes tenían un estado de prediabetes. Esto que puede llamar un poco la atención realmente es una cosa bastante común a todos los ensayos clínicos de insuficiencia cardíaca. Prácticamente todos los ensayos de los últimos años rondaban cifras de diabetes en torno al 30%, pero por ejemplo en el Paradigm también había en torno a un 23% de pacientes con un estado de prediabetes que no quedaban reflejados en la publicación del ensayo pivotal. Como os digo, esta población es muy similar a los registros que tenemos publicados. Tenemos datos del registro europeo de insuficiencia cardíaca, tenemos datos del registro asiático, del registro americano, y es una población muy similar a la que nos podemos encontrar en la práctica clínica habitual, que en muchas ocasiones pues, se puede alejar mucho de lo que nos encontramos en los ensayos clínicos. Pero sin embargo, en este caso, son pacientes muy similares a los de la práctica clínica habitual. Y otro punto importante, con los pacientes con insuficiencia cardíaca, que siempre tenemos un poco de miedo, un poco de respeto de qué es lo que nos pasa con nuestros pacientes más viejitos, más ancianos, pues aunque la edad media de esta población era de 66 años, sí que tenemos una representación bastante buena de pacientes añosos, y en este caso pues teníamos un 24% de pacientes por encima de 75 años, lo cual pues ya nos puede dar mucho más seguridad a la hora de manejar estos fármacos en nuestros pacientes mayores con insuficiencia cardíaca. Bien, con todo esto pues los resultados fueron francamente espectaculares. Es lo que llamamos un ensayo clínico con unos resultados redondos. El endpoint primario de muerte cardiovascular o descompensación por hospitalización por insuficiencia cardíaca pues tuvo una reducción estadísticamente significativa, con una reducción del 26% del endpoint primario, lo cual suponía un número de pacientes a tratar de 21. Esto es un resultado francamente espectacular, pero no se quedaba ahí la cosa, sino que además cuando íbamos a analizar cada uno de los componentes del endpoint primario por separado, estas diferencias se mantenían y esta significación estadística se mantenían. Seguía siendo estadísticamente significativa la disminución de los ingresos por insuficiencia cardíaca y seguía siendo estadísticamente significativa la disminución de la mortalidad por insuficiencia cardíaca en rangos también en torno al 20%. Y por eso decimos que es un ensayo clínico redondo, porque siempre nos gusta mucho que ese combinado de endpoint primario se vea confirmado por los endpoints secundarios y por los componentes del endpoint primario por separado. Por si esto no fuera por si esto no fuera suficiente, incluso se consiguió en el ensayo clínico una cosa que no se suele conseguir de manera habitual, y es que consiguió disminuir la mortalidad global, lo cual ya es un dato es un endpoint bastante duro, con un descenso de la mortalidad total del 17%. Últimamente, pues en las reuniones, en los congresos, pues se habla mucho de los subgrupos, tratando de sacar punta a los resultados de los estudios. Eso siempre es muy peligroso, ¿no? El ir a analizar los subgrupos, porque te puede llevar a conclusiones erróneas. Pero bueno, te sirve para generar hipótesis y a veces sí que te sirve para reforzar un poco los resultados del estudio. Y en este caso, cuando íbamos al análisis de subgrupos, el fármaco se comportó de una manera muy homogénea, de tal manera que en todos los subgrupos preespecificados antes de empezar el estudio, los resultados fueron concordantes
con los resultados globales del endpoint primario. Independientemente de que el paciente fuese diabético o no diabético, hubo una disminución significativa del endpoint primario, con descensos del 25-20% del endpoint primario, y esto se confirmó en el resto de subgrupos, independientemente de que la fracción de eyección fuera por encima o por debajo de la media, independientemente del NT-proBNP, independientemente del filtrado glomerular, los resultados fueron muy concordantes. Solo había un subgrupo donde podíamos apreciar cierta heterogenicidad, que fue en la clase funcional, de tal manera que los pacientes que estaban en clase funcional 2 parecía que se beneficiaban incluso más de este fármaco. Esto tampoco es una cosa nueva, de todos es bien sabido que la insuficiencia cardíaca, cuanto antes hagamos una intervención farmacológica y más pronto tomemos cartas en el asunto, pues mejor será el pronóstico y la evolución de nuestro paciente, lo cual habla a favor pues, de la introducción más precoz del fármaco en este subgrupo de pacientes. Bien, bueno, entonces, con estos resultados, pues siempre vamos a valorar pues, los endpoints de seguridad, ¿no? Y en este caso, los endpoints de seguridad vienen a confirmar los datos que veíamos en los ensayos pivotales. Son fármacos muy seguros, que tienen una tasa de eventos adversos que no es mayor que el grupo de placebo, con una tasa de discontinuación del tratamiento que es incluso inferior a la del grupo de placebo, y que resultó un fármaco muy seguro en todos los aspectos. Los eventos más importantes que tradicionalmente se han investigado con este grupo de fármacos, amputaciones, eventos de depleción de volumen, cetoacidosis diabética, no hubo diferencias significativas entre el grupo de tratamiento y el grupo de placebo. Pero una cosa que sí que quiero resaltar es lo que pasó con las infecciones genitales. Ya sabemos que son un grupo farmacológico que en general tienen una mayor incidencia de infecciones genitales debido a la glucosuria en el grupo de tratamiento, con cualquiera de las moléculas que se haya podido estudiar, pero en el DAPA-HF casualmente no, el resultado es que la incidencia de infecciones genitales fue extremadamente baja. No hubo ninguna gangrena de Fournier, hubo muy pocas infecciones genitales serias, siempre estuvieron por debajo del 0,5%, y esto es a remarcar porque en los pivotales del DICLER, el EMPA, el EMPA-REG o el CANVAS, las infecciones genitales estaban en torno a un 5 o un 6%. Muy probablemente esto tenga que ver con que, dado que ya esta es una población donde prácticamente la mitad de la población no es diabética, el grado de glucosuria sea muy inferior a lo que nos podemos encontrar en la población diabética, y eso hace que las infecciones genitales sean mucho menos frecuentes, y además refuerza la idea de que muy probablemente los mecanismos por los que estos fármacos nos están aportando beneficio vayan por otro camino y por otras vías que no son necesariamente pues, la glucosuria. Esto hace que muy probablemente pues, bueno, quizás debamos de ir abandonando el término glucosúricos y empezar pues, a pensar en estos fármacos como fármacos para la insuficiencia cardíaca, fármacos para la insuficiencia renal, como bien nos ha dicho Gemma, y olvidarnos un poco de fármacos para la diabetes, que es como inicialmente fueron pensados. Por lo tanto, bueno, pues estos son los resultados del DAPA-HF. Son unos resultados francamente espectaculares. Se le puede considerar un ensayo clínico de los que cambian la práctica clínica. Veremos lo que pasa con las guías clínicas de insuficiencia cardíaca que van a aparecer el próximo año, en el 2021, pero vamos, con toda seguridad van a suponer una revolución en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, y bueno, pues nos tendremos que ir acostumbrando a manejar estos fármacos en el día a día. Muy bien, muchísimas gracias, Manu, también por la excelente presentación. Yo creo que ahora podríamos abrir un turno de preguntas. Mientras tanto, si queréis podéis escribir las preguntas que se hayan surgido y después las iremos comentando. Yo, para empezar, voy a empezar por Gemma, un poco a colación de lo que has comentado. Estos fármacos sabemos que tienen efecto natriurético, diuresis osmótica. El perfil de pacientes en los que lo utilizamos, incluido también los pacientes de medicina interna, pues a veces son pacientes con mucha comorbilidad, fallo cardíaco, habitualmente consumen o toman
diuréticos, otro tipo de hipotensores. Un poco desde el punto de vista más práctico, cuando queremos utilizar o implementar un tratamiento glucosúrico, un SGLT2, en este caso dapaglifosina, tendríamos que tener algún dato, digamos, algún cuidado específico en pacientes, por ejemplo, que estén ya con diuréticos o incluso con hipotensores, de cara también un poco al efecto sobre la tensión arterial que producen los fármacos, un poco desde el punto de vista práctico que recomendarías en este caso. Pues efectivamente, sí, son fármacos que pueden disminuir algo la presión y luego por el efecto el glucosúrico pues tienen cierto efecto de diuresis osmótica. De hecho está descrito que los pacientes orinan entre 300 y 500 mililitros más. Entonces, efectivamente, hablamos de pacientes que muchas veces están con diuréticos, con tiazidas, a veces furosemida y con antihipertensivos. Respecto a los antihipertensivos, si están con ICASIRA-2, ningún problema. De hecho, en todos los estudios, pues los pacientes era asociado a ICASIRA-2. Según como tenga la tensión, si son pacientes que cuando le damos a dar el tratamiento, desde el punto de vista práctico, tienen la tensión pues no muy bien controlada e incluso por encima de 140-90, vamos, yo creo que no habría que hacer ningún ajuste al tratamiento antihipertensivo. Si tiene la tensión poquito tirando a baja, por debajo de 13, 12, igual se podría reducir un poco algún antihipertensivo antes de asociar. Eso desde el punto de vista de los antihipertensivos. Pero bueno, yo creo que como norma general probablemente haya que cambiar poco, a no ser que sea el paciente que la tenga demasiado baja y sobre todo si es mayor, ¿vale? Respecto a los diuréticos, yo creo que en principio con las tiazidas no habría que tener ninguna precaución especial. Y respecto a la furosemida, que si bien al principio en las fichas técnicas sí que se decía que estaba contraindicado con furosemida, hoy en día ya sabemos que se puede emplear con seguridad en pacientes que están con diuréticos de ASA. Eso sí, hay que valorar un poco el estado de volumen del paciente. Y hombre, si yo creo que está eubulémico y no tenemos sensación de que está deplecionado, no es un paciente mayor, que no tenga acceso libre al agua, yo creo que en principio, bueno, igual podríamos reducir un poco el diurético de ASA y luego asociar. Si está con un poco de edemas y tal, yo creo que incluso mantener la misma dosis de furosemida no habría que cambiar. Incluso le podría venir hasta bien. O sea, para la tensión, si la tiene bien tirando alta, no habría que hacer ninguna modificación. Si la tiene tan bajo, igual hay que reducir un poco. Y respecto a los diuréticos, yo no tendría ninguna precaución especial respecto a las tiazidas, y con la furosemida, pues a no ser que esté un poco deplecionado, que en ese caso tampoco estaría indicado empezar este fármaco, pues se le puede intentar reducir. Pero vamos, yo creo que se pueden usar sin miedo. Yo también estoy de acuerdo, muy bien. Y ahora un poco por dar juego también a Manu. Ya te has mojado un poco en la exposición respecto a este grupo farmacológico, pero me gustaría un poco que das un paso más adelante, en el sentido de que podemos hablar ya de los pacientes con IC fracción reducida, de que estamos en un escenario de cuádruple terapia, de bloqueo de 5 ejes, incluido los ARNI, pero también los ISGLT2, y un poco, aunque digamos todavía, el DAPA ya es de hace un año, ¿qué opinión tienes respecto a cuándo empezar o si realmente tenemos que empezar lo antes posible, utilizar los 4 grupos, preferentemente uno frente a otro o todos a la vez a dosis bajas? ¿Qué opinión tienes un poco respecto al tema? Eso es un poco la pregunta del millón y estamos un poco todos expectantes el año que viene qué es lo que van a decir las guías, ¿no? Ya por ahí hay circulando algoritmos en el que pues la base del tratamiento de la insuficiencia cardíaca ya se basa en 4 pilares, ¿no? El sacubitril/valsartán, betabloqueantes, antialdosterónicos y los ISGLT2. Pero bueno, cuando todos los que manejamos este tipo de pacientes sabemos que va a ser muy complicado, si no imposible, introducir 4 grupos farmacológicos de sopetón, porque muchas veces nos cuesta introducir 2, ¿no? Entonces va a ser complicado. De hecho, ni tan siquiera con las guías actuales introducimos a veces los 3 grupos farmacológicos del sacubitril o betabloqueantes y aldosterónicos. Entonces, independientemente de que las guías que salgan publicadas le van a dar una indicación de tipo 1 con toda seguridad, y en base a los resultados del TAP-HF y del EMPERO reducida va a tener un nivel de evidencia A en pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente del estado glucémico. El tema va a ser cómo articularlo, y ahí yo creo que va a ser un poco de arte, ¿no? Por parte del clínico. Hay que ver qué paciente tienes delante y priorizar el grupo farmacológico que más se adecue a ese paciente, ¿no? No va a ser lo mismo un paciente que tenga el filtrado ya un poco tocado y proteinuria y tendencia a la hiperpotasemia, pues entonces evidentemente los ISGLT2 van a estar en primer nivel y quizás el antialdosterónico va a quedar relegado un poco por detrás y no va a tener nada que ver con si el paciente es diabético o no diabético a la hora de optimizar todas estas terapias. Entonces yo creo que al final, hasta que no tienes el paciente delante y ves el perfil de paciente, no vamos a poder optimizarlo. Entonces va a depender mucho de los perfiles de los pacientes. La idea de utilizar
porque muchas veces también en todos los ensayos es llegar, digamos, a dosis target y tal, un poco el escenario de utilizar al menos la mayor parte de ellos, aunque sea dosis más baja. Yo creo que sí, yo creo que en eso también ya hay bastante poca duda, ¿no? Antes de tratar de llegar a la dosis máxima del sacubitrilo, antes de tratar de llegar a la dosis máxima del beta, es mejor introducir las 4 líneas farmacológicas a dosis más bajas, y en eso ya se sabe que el resultado y la evolución de los pacientes es mejor si conseguimos introducir las 4. Fenomenal. Creo que tenemos alguna pregunta ya también de la audiencia. Yo creo que esta viene del doctor Tomás de Vega. En principio nos comenta, yo creo que sería un poco para Gemma, un poco a la vista de los resultados del DAPA-CKD, en el que se incluían enfermos con filtrados de hasta 25 para arriba, digamos, y que se demuestra protección renal a todos los niveles. Un poco la pregunta del millón, si crees en este caso que el límite este de filtrado que tenemos ahora, todos en la cabeza, incluido en la ficha técnica de los fármacos, digamos, ¿se debería modificar ya o qué opinión tienes? Hombre, pues yo creo que sí. Es decir, en el DAPA es el primer estudio en el cual se incluyen pacientes con filtrado por debajo de 30, porque el límite es entre 25 hasta 60. ¿Vale? Entonces, de hecho hay un 14% de pacientes con filtrado entre 25 y 30. ¿Vale? Lo que pasa es que yo no conozco exactamente el resultado del análisis de esos, parece que son 400 y pico pacientes con ese filtrado. En el CREDENCE, que el objetivo era claramente renal, el filtrado era por encima de 30. Y luego tenemos el EMPA-Kidney, que todavía no han salido los resultados, que ahí empieza en 20 el filtrado. ¿Vale? Entonces, realmente, la única experiencia que hay hoy en día con este grupo de fármacos y filtrado entre 30 y 25-30 es los de este estudio. Entonces, ahora en ficha técnica, tanto la DAPA como la empagliflozina, el filtrado está a 45. Yo creo que, y en cambio, por ejemplo, con la cana se puede utilizar con un filtrado hasta 30. Entonces, yo a la vista de estos resultados que son tan espectaculares, yo tengo claro que se debe cambiar la ficha técnica, por lo menos ampliar el filtrado hasta 30, es decir, hasta 30 usar como fármacos nefroprotectores. Que luego te diga, por debajo de 30, pues hombre, son muy pocos pacientes, a ver lo que nos dice el EMPA-Kidney, pero bueno, probablemente yo creo que sí. Recordar también que la indicación en ficha técnica prohibido, bueno, no dar por debajo de 45, sobre todo es que como el mecanismo de acción es un glucosúrico que actúa a través del túbulo, a medida que aumenta la insuficiencia renal, el efecto del fármaco disminuye, y como su indicación es la diabetes, pues dices, vas a dar un fármaco que, como su efecto es a través del túbulo, su efecto antidiabético va a ir disminuyendo, pues para que... Pues por eso, diríamos, se puso ahí el límite. Pero yo creo que a la vista de estos resultados, tanto los que ha contado Manu como los que he contado yo, ojo, es que está claro. Creo que incluso en práctica clínica, no sé qué experiencia tenéis, pero vamos, yo tengo alguna experiencia y yo creo que, claro, hablando incluso con el paciente, aunque no tengamos el fármaco en efectivamente, clínica, claro, en algún escenario se puede plantear, de acuerdo con el paciente, efectivamente, que son fármacos claro, que tenemos unas evidencias como muy fuertes. Si es un paciente que tiene ese fármaco, ves que el filtrado va cayendo a un ritmo normal, que no progresa a más de 5 mililitros minuto año y llega a 44 de filtrado, igual no se lo quitas. Pues esperas, le hablas con el paciente y dices, mira, no tiene indicación clara, pero este fármaco sí que le va a venir bien de momento. Entonces yo creo que hay, pero bueno, en resumen, yo creo que sí deben cambiar las fichas técnicas. Han ido cambiando, de hecho, porque al principio era 60, luego ya se ha bajado a 45, en uno de ellos ya se ha bajado a 30, y luego el que baje por debajo de 30 ya veremos. De hecho, por ejemplo, la canagliflozina no se puede prescribir o te pone indica ficha técnica por debajo de 30, pero si el paciente estaba con ello y llega a 30, mantener. ¿Vale? Y tanto en CREDENCE como en el DAPA-CKD, los pacientes que bajaban a un filtrado por debajo de 25 se mantenía el fármaco, no se quitaba. ¿Vale? Muy bien. Hacer yo otra pregunta, Manu. Un poco hablando, tampoco hemos comentado mucho, pero también creo que es un tema que, digamos, en general se comenta mucho sobre este grupo farmacológico que es tan prometedor y tan espectacular. Quizá desde el punto de vista de los mecanismos de acción, todavía, bueno, tenemos bastantes, digamos, conocemos bastantes cosas, pero sobre todo a nivel, en este caso, a nivel cardíaco, un poco tu opinión, porque así como, por ejemplo, los sacubitril valsartán tiene un mecanismo de acción muy claro por la vía neprilisina y tenemos datos en remodelado ventricular, en mejora de volúmenes ventriculares, digamos que tenemos un correlato como muy cerrado. También hay algunas evidencias con los SGLT2, quizá como el mecanismo quizá tampoco es relacionado con los ARNI, pero sí que también hay mejoras
en cuanto a volúmenes ventriculares o descenso de tercios natriuréticos? ¿Qué opinión tenías de esto? No hay resultados todavía publicados tan concluyentes como los que pueda tener el sacubitrilo en el sentido de remodelado, ¿no? No tienen un ensayo como el PROOF con 700 pacientes, pero sí que ya empieza a haber pequeñas publicaciones con pequeños grupos de pacientes en los que los ISGLT2 ya estudiados con resonancia, grupos pequeños, y tanto en pacientes diabéticos como en pacientes no diabéticos, ya se ve por resonancia que hay disminución de los volúmenes ventriculares, tanto sistólico como diastólico, ya se ve que hay mejorías de fracción de eyección, hay estudios también mecanísticos donde a corto o medio plazo se ven mejorías de las funciones diastólicas en pacientes tratados con ISGLT2. Entonces, yo creo que en ese sentido todavía están un poco más verdes, pero ya están empezando a aparecer resultados favorables en cuanto al remodelado, que eso es una cosa que siempre te gusta mucho, ¿no? Porque, vale, sí, mi paciente tiene estas curvas de supervivencia, pero me gusta que cuando venga a la consulta haya subido un poco la fracción de eyección, ¿no? Eso siempre te anima mucho. Entonces, está empezando a haber evidencias en ese sentido con los ISGLT2. En cuanto a los mecanismos de acción a nivel cardíaco, pues eso es una pregunta muy compleja. Muy compleja, ¿no? A nivel, todavía yo creo que no se sabe del todo bien por qué se están produciendo estos efectos beneficiosos en cuanto a la insuficiencia cardíaca. Evidentemente el efecto glucosúrico inicialmente puede tener un papel, ¿no? Porque las curvas de supervivencia se separan muy precozmente, ya prácticamente a los 28-30 días ya hay diferencias significativas. Pero una vez que pasa ese primer efecto glucosúrico, ese efecto de diuresis osmótica, probablemente empiecen a tener un papel mucho más importante otros factores, ¿no? Ya empieza a haber muchas publicaciones en modelo experimental en el que pues, parece que se cambia la fuente metabólica por lo que obtiene energía el miocardiocito, ¿no? Pasan de una fuente de obtención de energía basada en la glucosa a tener una fuente de energía basada en ácidos grasos y sobre todo en cuerpos cetónicos, por esa especie de fisiología del ayuno que producen. Y luego ya últimamente también está poniéndose muy de moda el receptor, el cotransportador de sodio hidrogeniones a nivel miocárdico. Ese es un receptor que está bastante ubicuo en el organismo, pero que es muy importante a la hora de regular la homeostasis del calcio a nivel del miocardiocito. Y el calcio siempre es un ion fundamental, ¿no? Es el principal responsable de que ningún inotrópico haya demostrado aumentar la supervivencia, sino todo lo contrario. Y sin embargo parece que estos fármacos a través de ese regulador disminuyen el sodio intracelular y disminuyen el calcio citosólico, y esto parece que puede tener unos efectos muy buenos en cuanto a la eficiencia energética, a disminución de la apoptosis, estabilidad eléctrica, y a lo mejor por ahí es por donde se van desarrollando las cosas. ¿Tú dirías que este grupo farmacológico realmente tiene un efecto neurohormonal como tal? Sí, yo creo que sí. Sí. Y otra cosa ya a colación de esto también, que tengo aquí a mano delante, respecto a la preservada, que es siempre el caballo de batalla de la IC, estos fármacos, digamos, son al menos generan cierta esperanza de que van a ser eficaces, hay estudios en marcha. ¿Tú qué opinión tienes? Podríamos hacer apuestas al respecto. Sí. Bien, efectivamente, ahora mismo tenemos varios estudios que se van a presentar a lo largo del próximo año, 2 años. Tenemos el Emperor con preservada y tenemos también el Deliver con la DAPA. Y la verdad es que hay muchas esperanzas. Yo creo que sí que tienen muchas posibilidades de que por fin tengamos un resultado positivo en IC con fracción de eyección preservada. Después que el sacubitrilo valsartán no dio los resultados esperados, yo creo que ahora mismo los ISGLT2 son los mejores posicionados para tener por fin un fármaco que nos cambie el pronóstico de estos pacientes. Y probablemente eso se deba a estos mecanismos fisiopatológicos, ¿no? Al cotransportador de sodio hidrogeniones, ese cambio del modelo energético del miocardiocito. Probablemente por ahí vaya gran parte de todo esto. Pues mira, volviendo a lo que me has preguntado de la ficha técnica, claro, he dicho, cambio de ficha técnica por el filtrado, pero es que al hilo de lo que estabas diciendo, digo, cambio de ficha técnica, pero también para que tenga una indicación que no sea la diabetes. Claro. ¿Me entiendes? Sí, no lo hemos comentado. Claro que no lo he comentado.
Porque yo creo que estamos con los resultados del DAPA, que son espectaculares. Es que yo creo que en los últimos años no hemos tenido unos resultados tan buenos desde el punto de vista renal, los nefrólogos, incluso que superan a los ensayos así más míticos de IECASARA 2. Yo creo que no solo el cambio de ficha técnica para decir, bueno, en vez de los de 45 también los de 30. No, perdona. A mi nefropatía IgA, que tiene una proteinuria que no tiene indicación de inmunosupresión, que no progresa muy rápido, pero que tiene una proteinuria que no consigo reducir, pues ¿por qué no le voy a poder dar este fármaco aunque no tenga diabetes? Entonces también, no, pues de repente es que me acordaba al hilo de lo que decía él, por eso que quería puntillar ese aspecto. Y otra cosa también, ya que comentas esto, como tenemos en el capítulo de los hipoglucemiantes, los ISGLT2 desde luego es una revolución, los antagonistas GLP-1 también tienen efectos pleiotrópicos muy interesantes. Sí. Un poco también podríamos pensar que se puedan definir perfiles para que paciente, digamos, cuando tenemos delante, se puede beneficiar más de un otro. Desde luego, paciente con IC, claro, o con riesgo de desarrollar, que probablemente sean todos los diabéticos, pero también los que no son, serán muy buenos candidatos a ISGLT2. Pero, por ejemplo, GLP-1, digamos, tendrías un arquetipo más claro. Sí, pues yo, por ejemplo, te diría, todo paciente que tenga un filtrado entre 30 y 60 y si encima tiene proteinuria, un glucosúrico. Eso lo tengo claro, ¿vale? Por debajo de 30 ya no tendría indicación para un glucosúrico, yo ahí ya diríamos un GLP-1. ¿Vale? Que los resultados en los ensayos pues son beneficiosos respecto a la reducción o no progresión de la albuminuria, pero no son tan claros respecto al filtrado. Pero bueno, yo creo que por debajo de 30 iría más el perfil del GLP-1 y entre 30 y 60, y sobre todo con proteinuria, está claro que el de primera elección sería un glucosúrico. Y si no lo tolera, pues entonces sí que la segunda opción sería un GLP-1, ¿vale? Por encima de 60 y sin proteinuria, diabético, filtrado más de 60 y con una albuminuria normal, entonces ahí yo creo que nos podríamos decantar por uno o por otro, no lo tengo yo muy claro. Entonces, si es un paciente que tiene más riesgo de insuficiencia cardíaca o yo que sé, que tiene una cardiopatía isquémica, me inclinaría más por un glucosúrico, pero si es un paciente, por ejemplo, con riesgo metabólico, obeso, tal, pues me inclinaría más con un GLP-1, porque sobre todo el efecto antidiabético y la baja de peso es más con el GLP-1. Pero yo creo que hoy en día un paciente diabético con un filtrado entre 30 y 60, sobre todo si tiene proteinuria, sería un pecado que no tenga uno de estos fármacos, ¿vale? Eso sería un poco ahí. Y luego, como segunda opción, un GLP-1 en caso de que no lo tolere. Sí, ¿vale? Yo creo que ahí, ¿no? Hablando de los perfiles de pacientes, yo creo que tenemos clarísimo el perfil de paciente del ISGLT2 y el GLP-1 quizás entraría en ese paciente que tiene una carga aterotrombótica muy elevada, ¿no? Es lo que han demostrado los pivotales del GLP-1. Pacientes que han tenido ACVs de repetición, que tiene una aorta llena de placas, que tiene exceso de peso. Yo creo que ese es un paciente que sí que encaja mucho en el perfil del GLP-1, sin olvidar que no hay ningún problema para combinarlos. Efectivamente, claro, que luego está la opción de combinar los dos. Uno u otro, que es que se pueden utilizar los dos. Y luego teniendo en cuenta que el problema es que el GLP-1 tiene la limitación del visado, que tiene que tener un IMC de más de 30. Entonces dices, pues vale, el mío tiene 29,9. ¿Por qué no le voy a dar a este que tiene 29,9 y este que tiene 30? Bueno, pero tiene ahí justo ese corte en 30 que hay que cumplirlo. Y otra más para Manu que teníamos aquí en el tintero, DAPA-HF del europeo de cardio del año pasado. Ahora tenemos el nuevo, digamos, espejo, ¿no? Que es el Emperor Reduce. Ha habido también bastante, digamos, no polémica, pero debate, al menos respecto a los resultados, si son equiparables. Estamos hablando de, yo ya me mojo, yo creo que esto es un efecto de grupo, quiero decir, la pagliflozina está claramente, perfectamente posicionada. El resto está por demostrar, en pagliflozina pues ya tiene su trabajo. Los resultados no son exactamente simétricos, sobre todo en reducción en los endpoints primarios, pero ¿qué opinión tienes respecto a esa diversidad en los resultados entre el Emperor Reduce y el DAPA? Yo estoy de acuerdo contigo. A ver, probablemente estemos ante un efecto de clase y bueno, pues sí que ha habido cierta polémica, así que analizando subgrupos y tal se ha pretendido sacar quizás demasiada punta a los estudios. Los ensayos clínicos están diseñados para analizar el endpoint primario. El endpoint primario ha sido favorable y ha sido igual en los dos fármacos. Las pequeñas diferencias que haya podido haber en cuanto al comportamiento de insuficiencia cardíaca fueron clavadas las curvas, sí que no llegó a demostrar significación estadística en cuanto al descenso de la mortalidad cardiovascular,
Pero también era una población ligeramente diferente. Era una población que estaba mejor tratada, el del empero reducida. Tenía ya, estábamos hablando de una tasa de utilización de sacubitril/valsartán del 21%, la tasa de utilización del desfibrilador era como 6-7 puntos más, la tasa de utilización de resincro también era unos cuantos puntos más. Entonces era un grupo mejor tratado y a lo mejor eso ha atenuado el posible efecto beneficioso del fármaco. Pero yo creo que globalmente son fármacos que van a tener o sea, que van a actuar de manera similar. En cuanto al resto de moléculas, también ha habido bastante polémica últimamente con los resultados de la artuglifosina, a raíz de los resultados del Vertis, ¿no? que podemos pensar que, bueno, que había tenido unos resultados desfavorables. Bueno, igual que todos, sacó su estudio de seguridad, ¿no? Y dentro del estudio de seguridad no se vio que una disminución de los MACES, pero en insuficiencia cardíaca se comportó exactamente igual. Una hazard ratio de 0,7, que es exactamente la misma que han arrojado el resto de moléculas. Y de hecho, el documento de posicionamiento de la Sociedad Europea, este up-to-date que han sacado antes de que salga la guía, ya habla de la artuglifosina también como, junto con el resto de moléculas, como una de las moléculas que se puede utilizar para prevenir la insuficiencia cardíaca. Evidentemente, para tratamiento ahora mismo solo tenemos 2 ensayos clínicos. Y luego yo creo que hace poco ha salido la consotaglifosina, que ha salido también y que también los resultados son parecidos. También es de MACE, pero también apoya un poco, sí, no con tanta robustez como estos, pero bueno, también. La sotaglifosina sí que abre un nuevo escenario, sí, porque la sotaglifosina, el ensayo clínico, tuvo que pararse precozmente por un tema de financiación de la empresa. Entonces probablemente igual los resultados no fueron todo lo que deberían de haber sido, pero abre un escenario bueno, un escenario nuevo de ICE aguda, claro, porque hasta ahora estábamos hablando de ICE crónica, pero en la sotaglifosina empieza a introducir los ISGLT2 en la insuficiencia cardíaca aguda. También la sotaglifosina es un inhibidor dual, ¿no? También bloquea el ISGLT1 a nivel intestinal. Fenomenal. Yo no sé si teníamos alguna pregunta más de la audiencia pendiente, y yo creo que un poco vamos en tiempo, ¿no? Porque va a ser una hora que empezamos. Yo creo que si no queréis aportar ninguna conclusión más a la audiencia, yo creo que hemos tratado bastantes temas y yo creo que es un tema que es súper interesante, y me imagino que la gente que lo está viendo en casa, bueno, no sé si hay en 5 segundos o 5 minutos. No, yo por ejemplo hablaría también, que a veces es la pregunta de decir, ¿a quién no ponerlo? ¿Sabes? Porque, claro, aquí todo muy maravilloso, resultados tal, y dices ya, pero seguro que hay alguno que no se lo podemos poner. Que contraindicación siempre está. Personas mayores, las infecciones de orina, el que ha tenido una cetoacidosis, ¿qué hacemos con las amputaciones? Entonces yo, por ejemplo, ahí diría, respecto a las infecciones de orina, yo claramente pacientes con infecciones de orina de repetición no se lo daría. Un paciente sondado yo tampoco se lo pondría, y luego ahí, salvo eso, yo creo que respecto a las infecciones de orina tampoco habría que tener ninguna precaución especial, a no ser que luego no tenga una infección, se lo pongas y empiece con infecciones de orina, lo lógico sería quitarlo, ¿vale? A veces las infecciones fúngicas, en ese caso, pues se puede dar alguna profilaxis con algún antimicótico, ¿vale? Yo creo que el tema de las fracturas, de las amputaciones, yo creo que no hay que tener miedo, pero vamos, si lo vamos a poner, igual le podemos mirar los pies al paciente antes de dárselo. Y luego, respecto a la cetoacidosis, sí que es un problema real, muy poco frecuente. De hecho, en el DAPA-CKD prácticamente fue muy similar al placebo, pero sí que puede ocurrir. Entonces, hombre, aleccionar un poco al paciente y, sobre todo, hacer un poco como cuando utilizamos un IECA o un ARA2, que le dices al paciente, mire, si usted un día tiene una diarrea muy fuerte, deje de tomarlo. Pues igual con este fármaco lo mismo. El día que usted se encuentre mal, que ingrese en el hospital, mejor deje de tomarlo. Porque además las cetoacidosis son los que se llaman normoglucémicas, de estas con glucosa baja. Pero bueno, de repente, pues un paciente que se pone malo, que no tiene la glucosa muy alta, que no piensas que pueda tener una descompensación diabética, pero si tiene mucha acidosis, te puede hacer sospecharlo el que tenga esto, ¿vale? Un poco eso. Y luego, respecto a la gente mayor, que al principio sí que se dijo también lo mismo que con la furosemida, contraindicado si está con furosemida, que ahora no. Se decía, más de 75 años, no. Hombre, yo creo que una persona de 80 años, si está bien y tiene buena calidad de vida, igual no le tienes por qué no dar el fármaco. Pero si es el típico viejito, frágil, que resulta que vive solo, que no sabe si va a beber bien, que se puede depresionar, pues igual mejor decir, mira, no se lo doy. Eso es un poco, no sé, Manu, si tienes alguna otra cosa que... No, yo creo que lo has dicho todo bastante bien. El otro, quizás a mí, el otro perfil del paciente al que yo no se lo pondría es el paciente que te entra por la consulta,
que todos tenemos de esos, y ya le ves que el aseo personal quizás no es el más Sí, adecuado, por ejemplo, ¿no? también, que sí. te viene oliendo mal y tal. Ese señor es el que te va a hacer seguro las infecciones infecciones de genitales, orina, las itus y tal, y seguro que no te Sin embargo, de todas equivocas. formas, como has comentado bien, a mí mi experiencia en general, las infecciones genitales no son especialmente frecuentes. Sobre todo es que, claro, estamos manejando un paciente que las glucosas que tiene es muy bajas. Lo pones a un diabético con 400 de azúcar, y entonces empieza a orinar azúcar. Pero yo no sé si en especializada es que no... Igual no lo vemos. Es que igual no lo vemos, porque a lo mejor esa micosis genital es que a lo mejor se queda Claro, igual en primaria se y queda no ahí. somos muy conscientes de ello. Que no Sí, lo sé, siento que no lo igual es sé. interesante también comentar a los pacientes o avisarles, hablar un poco Claro, de la sí. higiene, todas estas cosas. Sí, sí, y de hecho para las infecciones una de las cosas es lo que has dicho Yo tú, cuando mejorar la los higiene siempre les personal. doy unas instrucciones básicas de, oye, ducha diaria, no sé qué, tal, que parece menos de perogrullo, pero, Sí, Sí, pero hay gente pero que... quizás no lo sea tanto. Sí, sí. muy bien. Yo creo que ya aquí lo dejamos y nada, agradeceros vuestra presencia y bueno, invitaros a un próximo webinar. Hasta luego a todos. Gracias, Gracias. por vuestra escucha. Esto es para la comunidad científica y para los que creen en el poder de la ciencia. Paso a paso, nuestros investigadores cuestionan, exploran y descubren lo desconocido, alimentados por la imaginación, solos o con otros. Repitiendo un experimento miles de veces hasta conseguirlo. Una vez, pero para siempre. Tomando decisiones valientes, desafiando los límites y eligiendo una y otra vez guiarse por la ciencia. En las decisiones diarias, en las interacciones de cada día, sin importar dónde estén. Porque poner la ciencia en el centro de todo es imprescindible para entender y transformar las enfermedades. La mejor forma de cambiar la vida de las personas. Por eso creemos en el poder de la ciencia.